Bueno, nos había quedado de la semana pasada, dentro de lo que es el tema que se desarrolla en la sección 2.6, un ejercicio clásico que yo voy a hacer una estrategia, como dice ahí el título, que es apenitas distinta a la forma en la que el libro la encara, apenas. Y me parece que es una forma en la cual yo me siento más cómoda y termina de ser más convincente. No trae problemas en ejercicios parecidos, así que voy a tomarme el tiempo de justamente trabajar estas cuestiones de un ejercicio de práctica, pero que es habitual que aparezca en un parcial o en un final. El ejercicio dice lo siguiente: encuentre las ecuaciones encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de esta función. Entonces, me lo voy a llevar, el ejercicio. Las asíntotas verticales, que fueron las primeras que nosotros habíamos empezado a analizar en toda la primera parte de presentación de límite, tenían que ver con estudiar en algún X si el límite, cuando X tendía a ese valor, lo llamo X0, ¿no? Si existía un X0 en el cual al momento de calcular el límite, cuando X tiende a X0 de la función, daba infinito o menos infinito, o daba más infinito o menos infinito alguno de los límites laterales. Entonces, cuando uno tiene una función como esta, en donde lo que ve es una ley, nada más, solo una ley, en la que si yo a ustedes les pregunto cuál es el dominio de esta función, ¿ustedes qué me van a decir? Todos los reales. No. Tiene que en el denominador dice distinto a cero. Hay una Claro. composición. Tiene que Hay que trabajar. tener en cuenta que aparece una raíz cuadrada, que aparece una división, y entonces digo, a ver, me parece que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La raíz cuadrada no se puede calcular, por ejemplo, en números negativos. Entonces pregunto, 2x cuadrado más 1, para algún valor de x real, ¿puede llegar a ser negativo? No. No, porque es suma de números que con seguridad son positivos. Me voy al denominador, porque hay una división también. En esa división, ¿puede haber algún número x que haga que se haga 0 el denominador? 5 tercios. Sí, señor. Entonces a ese lo tengo que sacar, y el dominio de la función va a estar formado por el conjunto de los números reales, excepto el 5 tercios. Y entonces es el lugar problemático, porque en realidad para cualquier otro número real, yo voy a poder evaluar la función sin problemas, no voy a tener problemas de justamente trabajar con la continuidad, porque esta función es una función que es continua en su dominio, no en todos lados, en su dominio, por ser división de funciones continuas, por ser en este caso en el numerador composición de funciones continuas. O sea, tengo manera de garantizar eso. Donde obviamente, ojo que hay un micrófono abierto, obviamente voy a tener problemas en x igual a 5 tercios. 5 tercios no va a estar en el dominio de la función. Por lo tanto, va a ser un número candidato a poder ver si a lo mejor no aparece alguna asíntota vertical de la forma x igual a 5 tercios. Entonces estoy obligada a calcular el límite de la función exactamente en x igual a 5 tercios. Como la existencia de una asíntota vertical ya estaría justificada porque algún límite lateral en ese punto me dé más infinito o menos infinito, yo voy a pensar hacer en lo siguiente. Es decir, voy a tomar el límite cuando x tiende a 5 tercios y me voy a parar, en este caso desde la derecha, por decir un lugar. Podría haberme acercado desde la izquierda. Y voy a poner la ley de la función, raíz de 2x cuadrado más 1 sobre 3x menos 5. ¿Por qué digo que me voy a acercar desde la derecha? Y digo, podría haber acercado desde la izquierda. Porque si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo en el pizarrón el día martes, al momento de querer calcular el límite de esta expresión, uno lo primero que quiere hacer es reemplazo directo. Es así.
En ese reemplazo directo, este numerador, ¿a qué tiende? Un número positivo. Un número positivo que en todo caso, si quiero, a ver, hago la cuentita, dejo 5 tercios al cuadrado, eso me da 25 novenos. 25 novenos por 2, 50 novenos, más 1, o sea, 59 novenos y la raíz de 59 novenos. Pero lo que importa es que es un número estrictamente positivo. Cuando voy abajo y quiero hacer ese reemplazo directo de la x por 5 tercios, digo, esto tiende a 0, obviamente, porque lo saqué justamente porque 5 tercios anulaba el denominador. Lo que vimos, si ustedes recuerdan, es que necesitaba saber si este límite a 0 era con valores positivos o con valores negativos. Entonces, ante esa necesidad de saber con qué signo lo hace, es donde yo decido pararme, por ejemplo, a la derecha del 5 tercios. Y en ese caso, cuando estoy parada a la derecha del 5 tercios, probablemente lo que me convenga, por una cuestión algebraica, es pensar en esto. 3x menos 5, lo puedo escribir así, 3 por x menos 5 tercios. Entonces ahora cuando yo decido acercarme al 5 tercios desde la derecha, son números que de 5 tercios son más grandes. Entonces, si bien esto tiende a 0, y pensando en esta alternativa de escritura, voy a decir que esto tiende a 0 con valores positivos o negativos. Número más grande. ¿Qué cosa? Positivo. No, digamos, ¿cómo lo pensaste? ¿Esto estamos claros que si yo reemplazo la x por 5 tercios, esto se hace 0? Sí, eso sí. Perfecto. Decido, si querés, lo hago antes, escribir a ese denominador de una manera factorizada. Quiero que la x quede solita. Entonces, para eso digo, saco factor común, el número 3 de este denominador, que es aquel número que acompaña a la x. Por lo tanto, la expresión me va a quedar así. Y es como que aparece mucho más ese 5 tercios en este cambio de look que le hice al denominador. Entonces, otra vez, digo, voy a ver a qué tiende el denominador. Obviamente que este denominador tiende a 0, eso es claro. Pero haberlo escrito así y acercarme desde la derecha a 5 tercios, me parece que es mucho más fácil de identificar que esta tendencia a 0 es a partir con valores positivos. Porque como el x, que se está acercando a 5 tercios, es más grande que 5 tercios, esta diferencia es siempre positiva. Entonces tiende a 0, pero a través de valores siempre positivos. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que me había preguntado por ahí. Sí, ahí entendí. Gracias. Bueno, y entonces el resultado de este límite de la gran división, digo que me da 0, pero por derecha sería. Infinito positivo. ¿Cómo va? 0 da el denominador. Ahora, como quiero toda la evaluación del límite de toda la función, directamente digo, tengo arriba algo que tiende a un número positivo, abajo tiende a 0 con valores positivos, sé que la característica va a ser la de más o menos infinito, y el hecho de que yo elija ahora el más infinito es porque me rijo por la regla de los signos. El numerador es siempre positivo, el denominador también. Entonces, conclusión de esto. Pero el infinito es porque es asíntota, ¿no? No. Ahora me doy cuenta que es asíntota, todavía no lo sabía. Okay. Yo sabía que x igual a 5 tercios era un número que en el dominio de la función no estaba. Y justamente no estaba porque no podía evaluar la función en ese punto. Entonces me obliga a calcular a ver qué pasa con el comportamiento de la función cuando me acerco cada vez más al 5 tercios. Cuando quiero plantear ese límite me doy cuenta que si quiero hacer reemplazo directo, el numerador me da un número que es positivo y el denominador me da 0. Chan. Ante una situación como esa digo, acá indeterminación no hay. O me da infinito
o me da menos infinito. El decidir si es más o menos infinito va a salir de analizar la tendencia lateral. En este caso decido acercarme por la derecha y este denominador tiende a 0 pero con valores positivos. Resultado final de la tendencia toda de la función, infinito. Y ya que estamos, si la tendencia, digamos, ya con esto, automáticamente tengo este dato. X igual a 5 tercios es una asíntota vertical de la gráfica de la función. Ya está, justificadísimo. Si quiero aportar un poco más, porque tengo ganas, porque me siento seguro, porque tengo que sentirme segura de hacer esto, y escribo lo mismo, 2x cuadrado más 1 sobre 3 por x menos 5 tercios. Este límite, acercándome desde la izquierda, ¿cuánto me va a dar? ¿Menos infinito? ¿Y eso por qué? Porque el denominador es positivo y el denominador es negativo. Sí, señor. Básicamente por eso, otra vez por la regla de los signos, porque no cambia la característica de que el numerador tiende a esto, el número positivo, ese que está ahí, y el denominador tiende a 0, eso no cambia. Lo que sí cambia es esto, que al acercarme a 5 tercios por números que son más chicos que él, esta diferencia, si bien se acerca a 0, lo hace siempre con valores negativos. Entonces, siguiendo la regla de los signos, aparece el menos infinito. O sea, ya con esta primera cuenta garantizo la existencia de la asíntota vertical. Lo que hago acá es completar, digo, bueno, si ya analicé cómo se comporta la función a la derecha del 5 tercios, lo completo porque tengo ganas en cuanto a cómo se comporta desde la izquierda. Asíntota vertical tengo. Vamos a la asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales, que fueron las que estuvimos presentando en la última clase, salían de evaluar qué límites. Cuando X tendía a infinito, ¿no era? Sí. Veamos la existencia de asíntotas horizontales. La idea era plantear el límite cuando X tiende a infinito, el límite cuando X tiende a menos infinito. Por supuesto, eso es algo que yo lo voy a plantear en la medida en la que el dominio de la función me permita considerar valores de X cada vez más grandes. Si no, no puedo. Si el dominio es un intervalo cerrado, eso no lo puedo hacer y por lo tanto no tendría esa función asíntotas horizontales. Eso ya lo dijimos la semana pasada. En este caso, el dominio de la función, que lo vuelvo a escribir acá, que es R menos el 5 tercios, es un dominio que me permite calcular el límite cuando X tiende a infinito o cuando X tiende a menos infinito. Cualquiera de los dos. Entonces voy a plantear el límite cuando X tiende a infinito de la expresión 2x cuadrado más 1 sobre 3x menos 5. ¿Cuál sería la idea en este caso? Bueno, yo podría pensar en esta situación. 3x menos 5. Una función lineal, si yo quisiera hacer la gráfica, 3x menos 5, corta acá en menos 5, y cuando yo me muevo con valores de x que son cada vez más grandes, las imágenes de esta función lineal me devuelven valores cada vez más grandes. Podría decir que ese denominador tiende a infinito también cuando x tiende a infinito. Y esta expresión que está acá, podría decir que cuando x toma valores muy grandes, x cuadrado lo toma valores muy grandes, si lo multiplico por 2, con más razón, si encima le sumo 1 también, y el hecho de que le haga el cálculo de la raíz cuadrada no cambia el hecho de que todo esto va a terminar siendo un número muy, muy, muy grande. ¿Qué quiero decir? Numerador y denominador, los dos estarían siendo valores cada vez más grandes. Por supuesto que los dos tiendan a infinito no quiere decir que yo voy a cancelar absolutamente nada. Digo, la verdad no sé qué hacer. En ese no sé qué hacer,
aparece una nueva estrategia de tantas otras que venimos analizando que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a, voy a ampliar un poquito esto. Dentro de lo que es la raíz cuadrada, dentro del radicando vamos a sacar factor común x cuadrado. A propósito, una estrategia. Límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado por, me va a quedar 2 más 1 sobre x al cuadrado. Saqué x cuadrado, factor común adelante, dentro de este radicando. Sobre. Y en este caso, lo que voy a sacar, factor común, va a ser la x. ¿Se acuerdan que en la estrategia anterior fue sacar 3 factor común? Ahora no. La estrategia va a ser sacar x factor común. Por lo tanto, si del denominador saco x factor común, ¿cómo me quedaría este paréntesis acompañándolo? 3 menos... 3 menos 5 por un X. 1 sobre x. Eso. Sigo. Esto es un producto, lo que tengo ahí en ese numerador. Entonces, digo, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado por la raíz de 2 más 1 sobre x al cuadrado sobre x por 3 menos 5x. Y cuando yo tengo la raíz de x al cuadrado, ¿eso a qué es igual? Al valor absoluto de X. Ahí estamos. Al valor absoluto de x. La raíz de 2 más 1 sobre x al cuadrado, todo, x por 3 menos 5x. ¿Habría que formar un sistema para resolver eso? No. No. ¿No te quedaría 0 en 5 tercios y 1 sobre x cuadrado? ¿No te quedaría qué, me dijiste? ¿No sería 0 ahí? Si reemplazaba 1 sobre infinito no es igual a 0. No, pará. Antes de hacerlo, vamos a hacer una cosa. Porque yo borré sin querer acá. Yo, antes de hacer alguna cuenta, que a mí me encantaría sacarme estas x de encima. Porque si yo lo hago, sí vendría a posterior esto que por ahí estás planteando de ver algunos términos, cuál es la tendencia, ¿no? Es claro, que creo que es lo que estás diciendo vos, que cuando x tiende a infinito, hay algunos términos que yo sé a qué tienden. ¿No? 5 sobre x. Cuando x tiende a infinito, todo este gran término tiende a 0. Es lo que vimos la semana pasada. Y este término, que es 1 sobre x al cuadrado, también tiende a 0. Pero acá tengo un problema que todavía no lo sé solucionar. Entonces, yo, que digo, me quisiera sacar de encima estas x que andan dando vuelta por acá, lo que tengo que hacer es esto. Como la tendencia de la variable es a infinito, o sea, x tiende a infinito, x se hace cada vez más grande, esa x naturalmente es positiva. Y si es positiva esa x, aunque no la conozca y va variando porque se va corriendo siendo cada vez más grande, el valor absoluto de x, ¿con quién va a coincidir? Con X. Sí, señor. El valor absoluto de x en este caso coincide con x porque el x que estoy considerando tiende a infinito, ¿no? Es positivo. Eso es lo que me importa. Entonces, con esta justificación, yo voy a poder escribir esto. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x por la raíz de 2 más 1 sobre x al cuadrado sobre x por 3 menos 5x. ¿Qué haría ahora sí porque puedo? Chan, simplificar las x. Y entonces ahora puedo calcular el límite sin problemas, porque cuando x tiende a infinito, que es lo que decíamos recién, esto que está acá tiende a 0. Esto que está acá también tiende a 0. Entonces ahora hago una tendencia de todo el gran numerador.
¿A cuánto tiende todo el numerador? A raíz de 2. A raíz de 2. Y todo este gran denominador, ¿a qué tiende? A 3. A 3. Resultado final del límite, habiendo evaluado eso, es raíz de 2 sobre 3. Lo que hace que, por lo tanto, y igual a raíz de 2 sobre 3 sea una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Ahora, esto sale porque yo estoy evaluando x tendiendo a infinito. Si hubiese tenido que hacer ahora la tendencia hacia menos infinito, que es lo que me toca hacer, si acá hubiese sido a menos infinito, para no volver a copiar y pegar todo, tendría que acá haber escrito lo mismo, en este término lo mismo, en este término lo mismo, en este término lo mismo, en donde va a cambiar, en el caso de que yo use la x tendiendo a menos infinito, es acá. Esta nubecita roja ya no tendría sentido en esta situación. Si x tiende a menos infinito, los valores de x que se alejan del origen son valores de x todos negativos. Y entonces, ¿en qué parte va a cambiar de lo que escribí acá en rojo? En el valor absoluto. ¿Qué pondríamos? Tendrías que justificar que el valor absoluto de x es igual a menos x, Sí, exacto. siendo que x tiende a menos infinito. Entonces te quedaría... Exactamente. Negativo. Sé que quedaría negativo, no sé cómo quedaría. No, no, no. A ver. Esta es la idea. Como el x tiende a menos infinito, el x, el que estoy hablando que es negativo, es el x. El valor absoluto nunca puede ser un número negativo. Entonces, como el x es negativo, su opuesto es quien pasa a ser positivo. ¿Estamos? Porque no puede quedarme un número, en este caso, que de otra cosa. Por lo tanto, acá la diferencia en lo que yo escribí en rojo va a ser que a esta x le voy a agregar un menos. Por lo tanto, para cuando x tiende a menos infinito, el resultado del límite, ¿cuál va a ser? Menos raíz de 2 sobre 3. Menos Sí. raíz de 2 sobre 3. Entonces, con esa investigación de qué pasaría cuando el límite es con x tendiendo a menos infinito, llegaría a la conclusión de que igual a menos raíz de 2 sobre 3 también es una asíntota horizontal a la gráfica de la función. ¿Qué les recomiendo yo? Yo, para no escribir todo esto de nuevo y no perder tiempo en la clase, escribiría todo de nuevo en mi hoja. Y escribiría con x tendiendo a menos infinito, con x tendiendo a menos infinito, y tal cual, en donde veo que acá, en lugar de poner x, tengo que poner menos x. Y con estas justificaciones, las justificaciones que yo pongo en esas nubecitas tienen que estar, ¿eh? Tienen que estar. Y es más, digo, insisto en que tienen que estar, no solo por una cuestión de justificar lo que hacen, sino para que no se olviden. Porque es súper común olvidarse y cometan el típico error de cancelar la raíz con el cuadrado sin darse cuenta que lo que tienen que quedar son las barras de valor absoluto. O sea que en este ejemplo aparece una asíntota vertical y dos asíntotas horizontales diferentes. No es la idea que yo haga la gráfica de esa función, justamente no estoy en condiciones hoy de hacer esa gráfica. Hay un montón de información de esa función que necesito conocer y que hoy en cálculo 1 no tenemos esa información, pero al menos reconocer la existencia de las asíntotas. Y está desarrollado el ejercicio apenas distinto a como lo hacen en el Steward. Para que lo tengan en cuenta y para que a modo de consejo sigan esta estrategia, que me parece que termina siendo como la que mejor cierra. Bueno, y bueno, habíamos charlado este ejemplo
de que la asíntota horizontal puede cortar a la gráfica de la función, y en ese ejemplo cortaba infinitas veces. Y quiero, como para terminar y ya pasar al tema de comienzo de recta tangente, comentar esta situación. O sea, a partir también de ahora van a empezar a aparecer situaciones como estas, en las que puedo llegar a tener el límite, que puedo llegar a tener al infinito, tanto como tendencia de la variable, como comportamiento de la función al momento de calcular el límite. Nosotros hasta ahora habíamos presentado solo el infinito en uno de los dos lugares. O lo veíamos como resultado y que indicaba un comportamiento de la función, o como hasta recién lo veíamos como tendencia de la variable. Pero podría aparecer esta situación, ¿no? Que hace un rato sin querer lo dijimos. Y sería una pavada, pero, por ejemplo, si yo quisiera pensar en esta situación, el límite cuando x tiende a infinito de la función x, obviamente que eso es infinito. O el límite cuando x tiende a infinito de 3 por x, también es infinito. O el límite cuando x tiende a infinito de 43 por x, infinito. O sea, son situaciones que tienen que ver con que cuando x es cada vez más grande, la cuenta 43 por x obviamente va a ser cada vez más grande, y eso lo ponemos acá como resultado final. Van a aparecer, por ejemplo, problemas como este, en el que tienen que encontrar el límite cuando x tiende a infinito de esta diferencia. Y si yo lo veo así, digo, a ver, analizo término por término, ¿no? Cuando x es muy, muy, muy grande, el cuadrado de ese número obviamente va a ser muy, muy grande. O sea que esto tiende a infinito. Y cuando x tiende a infinito, obvio que x tiende a infinito. Entonces diría, el límite de esto sería infinito menos infinito. Infinito menos infinito sería otra más de las indeterminaciones que tenemos que tener mucho cuidado al trabajar en los ejercicios. Si yo hubiese tenido algo que tiende a 5 y le resto algo que tiende a 5, obviamente 5 menos 5 es 0, y 0 va a ser la tendencia del límite de esa resta que estoy haciendo. Pero el infinito no es un número. Entonces yo no puedo hacer infinito menos infinito, 0. No puedo cancelarlo. No puedo. Entonces, evidentemente, tengo que pensar en alguna otra estrategia que me resuelva esta situación. Y la estrategia, porque esto voy a poder dar una solución, es muy simple. La tienen acá abajo. Basta, esta, acá. Basta con apenitas modificar la presentación de esta diferencia sacando x factor común. Cuando tengo esto y hay un producto, vuelvo a analizar. Cuando x tiende a infinito, obviamente x tiende a infinito, y que un número que tiende a ser muy, muy, muy grande le reste 1, no le hace ni cosquillas. Si x es muy, muy grande, que le reste 1 no le cambia la característica de que también tiende a ser muy grande. Aún haya sido x menos 1.000.000. El x tiende a infinito, en algún momento va a ser tan, tan, tan grande que si le resto 1.000.000 es como no restarle nada. Y la tendencia va a seguir siendo igual a infinito. Por lo tanto, tengo un término que tiende a ser muy, muy grande, que lo estoy multiplicando por otro término que tiende también a ser muy grande. La multiplicación de dos números muy grandes tiende a ser muy grande. Y por eso entonces el resultado final es infinito. ¿Está? Si este límite en vez de haber sido con una resta hubiese sido con una suma, le cambio la operación, no hubiese tenido que hacer tanto espamento. Porque hubiese dicho, x al cuadrado tiende a infinito, ¿no? Si x tiende a ser muy grande, su cuadrado también. Esto tiende a infinito. Y si estoy sumando dos números que son cada vez más grandes los dos,
el resultado va a ser cada vez más grande. Entonces acá voy a poder poner infinito sin problemas. No voy a poner infinito más infinito, 2 infinito. No. El infinito no es un número, no lo puedo utilizar de esa manera. ¿Estamos? Profe, Sí. si te hubiera quedado en el primer ejemplo, x por 1 menos x, te quedaría menos, claro, A ver, ponele que pongo eso, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de x por 1 menos x. sí, te Eso. quedaría menos infinito. Sí. Esto tiende a ser muy, pero muy grande. Y acá, cuando x tiende a ser muy grande, el opuesto de x tiende a menos infinito. O sea, tiende a ser un número negativo cada vez más chico. O un número que en valor absoluto es muy grande, pero siempre es negativo. Entonces, en este caso, esto hubiese tendido a menos infinito, y entonces el resultado final de esto es menos infinito. Pensando un poco en esta regla de los signos. Que algo tienda a infinito por algo que tiende a infinito, eso es infinito. Y si alguno de los dos es menos infinito, sigue la regla de los signos. Y si esto hubiese tendido a menos infinito también, el primero, y algo que tiende a menos infinito, por algo que tiende también a menos infinito, el resultado de eso, como sigue la regla de los signos, va a ser infinito. Entonces, aunque no sea un número el infinito, se rige por la regla de los signos, ¿no? Sí. Ok. Esa parte sí se rige por la regla de los signos. Así es. Pero infinito por infinito no es infinito al cuadrado. No se ponen esas cosas. Eso es lo que quiero que se entienda. Siempre que esté el infinito hay que tratarlo con mucho cuidado. No cometer errores como pensando que es un número. Una Bueno, consulta. decime. Tenés el límite de x tendiendo a infinito y después tenés la raíz de x al cuadrado. ¿Sería el valor absoluto de infinito o no? No, Ok. a ver. Límite cuando x tiende a infinito, vos me decís de la raíz cuadrada de x al cuadrado. Lo primero que hago es pensar en que x es siempre positivo. Entonces la raíz de x al cuadrado, como vos decías, sería el límite cuando x tiende a infinito de valor absoluto de x. Pero como el x tiende a infinito, acá yo voy a poner x, es positivo, ¿no? Pondría eso, valor absoluto de x coincide con x porque el x es positivo. Y el límite cuando x tiende a infinito de infinito, infinito. Lo mismo, valor absoluto. El valor absoluto se le calcula un número, no se le calcula el infinito. Siempre tomalo con pinza. El infinito hay que tener cuidado. Bueno, esto es lo que me faltaba dar de la sección 2.6, que me parecía importante porque en los ejercicios van a aparecer un montón de estas situaciones y van a aparecer situaciones relacionadas con este tipo de funciones. Así que ya tendrían la estrategia como para poder resolver sin problemas un ejercicio como este. Vamos a pasar a la recta tangente, que es el archivo nuevo, que tiene que ver justamente con la presentación de lo que ahora va a ser para nosotros la unidad 3, unidad en la que empezamos a trabajar con el concepto de derivada. Si bien es la sección 2.7, y por lo tanto en el libro estaríamos dentro del capítulo 2, para nosotros como unidad en la materia ya empezaríamos la unidad 3, donde empezamos a trabajar el concepto de derivada. Pero antes de presentar el concepto de derivada, vamos a una presentación que sustenta la definición. Vamos a hablar de recta tangente. Y si yo trato de hacer memoria, cuando uno trabaja con la expresión de recta tangente, es probable que ustedes hayan trabajado el concepto en la escuela secundaria de recta tangente a una circunferencia. Como que eso seguro. Es más, supuestamente, a ver, díganme ustedes si se acuerdan, cuando trabajaron posiciones relativas
entre recta y circunferencia, cuando uno tenía una circunferencia, lo que menos parece es una circunferencia. Cuando uno tiene una circunferencia y tiene una recta, ¿qué situaciones relativas existen entre una recta y una circunferencia? ¿Cómo pueden estar entre las dos relacionadas? Si se acuerdan, a ver. Que la recta sea secante a la circunferencia. Este es secante. ¿Qué puede ser? Tangente. Puede ser tangente, que tangente es que toca ahí a la circunferencia en un solo punto, tangente. Y, o, ¿qué más? Otra. No la toque, Que no la toque. ¿Y esa cómo se llamaba? no me acuerdo. Bueno, esa que es esa que vos decís que no la toque, es una recta exterior a la circunferencia. Uno creo que tiene un poco esa idea, la secante corta a la circunferencia en dos puntos distintos, la tangente tiene solo un punto en común con la circunferencia y la recta que es exterior, ninguno. En ese contexto uno habla mucho de recta tangente. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el concepto de recta tangente a una curva, donde no necesariamente la curva va a tener que ver con el gráfico de una circunferencia. En esa situación, fíjense lo que podríamos llegar a encontrarnos, ¿no? Son tres dibujos distintos, ya pensando en curvas que sean gráficas de una función. Digo, si para mí la definición de recta tangente es que tiene que pasar solo por un único punto de encuentro entre la recta y la curva, porque así funciona para la circunferencia, para una curva cualquiera me parece que eso ya no está bien. Esta recta que está dibujada acá en relación a esta curva tiene solo un punto de encuentro con la curva, que es este punto P. Esta recta está cortando a esta curva, pero lo que menos es esa recta es tangente a esa curva. Tangente tiene que ver con una cuestión de un punto de encuentro, ¿sí?, entre la curva y la recta, pero es un punto de encuentro en donde la forma en la que la curva y la recta tienen ese punto de encuentro es suave. No es cortante, no corto a la curva en dos partes iguales o en dos partes, no es la idea, ¿no? Solo por tener un punto en contacto entre la curva y la recta, no va a ser esa una buena forma de definir a la recta tangente. Por otro lado, en el dibujito del medio, parada en este punto P, la recta dibujada con relación a la curva es realmente una recta tangente. En este punto, en ese punto P de encuentro, esta recta dibujada es tangente a la curva. Y sin embargo, esa recta con la curva se está cortando más de una vez. O sea, tienen el punto de encuentro P y hay otros dos puntos más de encuentro como intersección. Entonces es como que se me va esa idea que tengo de la circunferencia, que hay solo un punto de encuentro. Puede haber más. Y en este caso, en este último, la gráfica de esta recta dibujada en relación a esta curva, en este punto, es el de una recta tangente. Sin embargo, como recta, está atravesando, está cortando a la curva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que ampliar la cabeza, vamos a tener que salir de esa situación clásica de recta tangente a una circunferencia y vamos a tratar de inducir de qué manera uno va a definir a lo que se llama recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Esas ideas que venían muy bien, que funcionaban muy bien cuando trabajaba con una circunferencia, ya no funcionan tan bien en una curva más genérica. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros vamos a atravesar para definir a esa recta tangente?
Como es una recta tangente, una de las cosas que vamos a querer buscar de esa recta, para decir esta, la que yo te muestro, esta es la recta tangente, necesito saber la pendiente. Para encontrar la pendiente de esa recta tangente, vamos a hacer un trabajito de aproximación, ¿no? Entonces, bueno, para definir la tangencia en curvas que son más generales que una circunferencia, vamos a realizar una aproximación dinámica. En este sentido, nos vamos a parar en un punto P fijo, concreto, sobre la gráfica de una curva. Ese punto P está fijo. Decidí pararme ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir parando en otros puntos sobre la curva, puntos que los voy a llamar Q, puntos que van a ser móviles, se van a mover, y entonces voy a trazar la recta secante a la curva que une al punto P, que es fijo, con el punto Q, que va a ser móvil. Hago la recta secante. De esa recta secante voy a tener una pendiente. La calculo. Ahora voy a hacer que este punto Q se acerque cada vez más a este punto P. Ahora el punto Q va a estar acá. Entonces la recta secante va a ser otra. Esta. También voy a buscar una pendiente. Este punto Q, ahora lo voy a buscar más cercano al punto P. Un punto que sigue estando, por supuesto, sobre la curva. Trazo esa recta secante. Y de esa recta secante también voy a buscar lo que es la pendiente. Como este punto Q lo voy a hacer acercar cada vez más al punto P, lo que vamos a investigar es el límite que tienen el valor de las pendientes de estas rectas secantes. Si este límite, el de las pendientes de las rectas secantes, existe, a ese límite lo vamos a llamar pendiente de la curva en el punto P. Y ese número final de pendiente va a ser la pendiente que tiene la recta buscada, que era la recta tangente. Ese punto Q, que es un punto que se va acercando, que es ese punto dinámico, puede estar de cualquiera de los dos lados de la curva. No necesariamente tiene que estar siempre en este dibujo como si estuviese a la derecha. Esto es a nivel gráfico. Entender que me paro en un punto fijo de la curva gráfica de una función. Ahora me voy a parar en otro, voy a trazar la recta secante y de esa recta secante voy a calcular la pendiente. Y luego, como este punto Q lo voy a ir moviendo de tal manera que se vaya acercando cada vez más a P, los valores de las pendientes de esta recta secante van cambiando. Si existe el límite entonces de las pendientes de estas rectas secantes, a ese número final de cálculo del límite lo vamos a llamar pendiente de la curva. Y va a terminar siendo el valor de la pendiente de la recta que estoy buscando, que es la recta tangente. Para poder hacer esto dentro de un ambiente relacionado con gráficas y con puntos en el plano, la idea es situarme en el caso concreto de una función, en el caso concreto de un punto del cual tiene dos coordenadas, y en el caso concreto de un punto Q que va a ser un punto móvil. Entonces necesito meterlo en un contexto, necesito generar el eje X, el eje Y, la gráfica de una función. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Pensando en conocer la ley de la función, en conocer el punto P fijo en el que me voy a parar. Copio y pego lo anterior, pero ahora trabajo en coordenadas. Trabajo entendiendo cómo voy a calcular la pendiente de esas rectas secantes, porque hasta ahora yo dije pendientes de rectas secantes y no dije nunca cómo calcularla. Y hacia ese camino voy a ir. Situación entonces, amplío un poquito más el dibujo. Tengo la gráfica de una función que la llamo f.
me voy a parar en un punto P concreto. Entonces a ese punto P, que para mí va a ser un punto fijo, yo lo voy a llamar P de coordenadas x0, f de x0. ¿No? Acá tendría f en x0. Y ahora me voy a parar en un punto que también está en la curva gráfica de la función, pero es un punto que no es P. Me alejo un poquito de P. Entonces ese punto decidimos escribirlo así. Un punto que tiene coordenadas en x. x0 más h. Estoy diciendo de x0 me moví h lugares. Si h es positivo me corrí a la derecha. Si el h es negativo es porque me corrí a la izquierda. Me corrí a x0 más h. Estando acá, voy a evaluar la función en ese x0 más h. Entonces, este puntito se corresponde con alguien acá que es f en x0 más h. Una vez posicionado ese punto, con estas coordenadas que lo estoy llamando Q, digo, yo quiero la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q. O sea, la pendiente de esta recta quiero. Y como más de una vez habrán hecho ustedes el cálculo de las pendientes de rectas, la idea es la pendiente de la recta, yo la puedo hacer pensando en el cambio producido en la función dividido el cambio producido en la variable. Lo que nosotros llamaríamos delta f dividido delta x. Entonces, este cateto opuesto sobre cateto adyacente, la pendiente la voy a hacer la división de este cateto dividido este. ¿Cómo voy a calcular este cateto? Haciendo una diferencia. Este cateto de acá, por ejemplo, lo veo representado exactamente en este lugar. Esto que está acá es exactamente esto que marqué acá. Desde acá hasta acá. ¿Cómo voy a encontrar el valor de ese cateto? Haciendo f en x0 más h menos f de x0. Es como decir, tomo desde el origen hasta acá y le resto desde el origen hasta este pedacito. En esa diferencia voy a obtener este cateto opuesto. Y en el cateto adyacente, ¿qué hago? x0 más h menos x0, resultado final, h. La pendiente va a ser f en x0 más h menos f en x0, todo sobre h. Yo me voy cambiando de este punto Q, me acerco un poquito más y voy a volver a calcular esta cuenta, que es la pendiente de la recta secante. Acá tenía un dibujito. ¿Dónde lo tengo? Abrir de los recientes. Este. No guardar. La idea es un poco esto, ¿no? Yo me voy a parar en un punto, tengo la gráfica de la función, y este punto Q es un punto móvil. El valor que yo tengo acá como deslizador es el valor de la h. Si yo quiero ahora calcular la pendiente de la recta secante, lo que yo voy a estar haciendo todo el tiempo es esta cuenta. F en x0 más h menos f en x0 sobre h. Y la idea es que ese h ahora, si yo quiero, vuelvo un cachito al PDF. Si yo quiero que este punto Q se acerque cada vez más a P, quien va a tener que acercarse a 0 es el h, ¿no? Pedir que Q como punto en la curva se acerque cada vez más a P es pedir que este numerito h se acerque a 0. Es la manera en la que logro que justamente este punto Q se acerque cada vez más a P. Por eso digo,
si yo ahora quiero que ese h tienda a 0, fíjense que tiene el número 2 y pico, ¿no? Lo voy a ir corriendo para que sea un número que se acerque mucho más a 0. Logro que el punto Q se corra y se vaya acercando cada vez más a P. Y cada vez que se va acercando, tengo una recta secante distinta, de la cual quiero conocer la pendiente. Y voy a conocerla usando esta cuenta. No calculo nada acá porque esta curva es una curva cualquiera, ¿no? No sale de alguna ley en especial con la que quiero trabajar. Pero entiendo que a medida que se va corriendo P, fíjense que se va corriendo Q, digo, va a llegar un momento en ese valor, fíjense el H tan chiquitito ya que tengo, en algún momento ese punto Q se va a acercar tanto a P que, bueno, con H igual a 0 no tengo recta, me corro un cachitín, voy a tener como una posición límite en esas rectas secantes. Lo mismo pasa si yo con H me estoy acercando a 0, pero con valores de H que son negativos. El punto Q, lo que pasa en la gráfica es que está ahora del otro lado de P, pero lo voy acercando cada vez más, pidiendo que el H tienda a 0. Fíjense que es un número que se va acercando cada vez más a 0, y eso hace que Q se acerque cada vez más a P. Y esas rectas secantes van a tender a una posición límite. Casi llego a 0 porque si no después no lo voy a poder hacer. Voy a llegar a una posición límite en las rectas, de la posición de las rectas secantes. Bueno, de esa recta, que es la que yo llamaría la recta tangente, es más, yo si quiero, en ese punto P, voy a calcular o voy a demostrar quién es la recta tangente del punto P a esta curva. Esa sería la posición ya final de lo que sería la recta tangente. Vamos a ponerla de un color ahí azul. Fíjense que a medida que Q se va acercando a P, la posición de las rectas secantes va tendiendo a ponerse en esa posición que es la que nosotros llamaríamos tangente. Y lo mismo si me vengo acercando desde la izquierda, con valores de H que tienden a 0, pero que son todos negativos. Esas rectas secantes tienden a una posición límite, que es la que llamaríamos la recta tangente. Ese es un poco ese proceso dinámico del que se habla en la construcción. Por supuesto que como yo lo que quiero es calcular la pendiente que va a tener esa recta tangente, de este cociente que estamos haciendo todo el tiempo, esperen que me corremos para allá, este cociente, voy a ver a qué tiende cuando H tiende a 0. Como este es el valor que me va a delimitar a mí, el valor de la pendiente de las rectas secantes, calculando el límite cuando H tiende a 0, si ese límite existe, por supuesto, va a ser el valor de la pendiente de la recta tangente. Y eso es un poco la presentación que viene ahora, ¿no? La pendiente, entonces, de una curva dada como la gráfica de una función, en un punto en particular, x0, f de x0, va a ser el numerito que surja de calcular el límite de este cociente incremental. A esto lo llamamos cociente incremental. Siempre y cuando el límite exista. Por supuesto que si el límite no existe, no tendría la posibilidad de estar hablando de la pendiente de la curva y no tendría esta posibilidad de hablar de la recta tangente. La recta tangente que pasa por el punto P, esa recta tangente de la curva que pasa por el punto P, es esa recta que pasa por el punto y tiene este valor de pendiente. Así que si ustedes estuvieron trabajando en álgebra y geometría con recta en el plano, entre alguna de las formas de poder dar la ecuación de una recta en el plano está aquella que se da cuando uno conoce un punto de paso y el valor de la pendiente. Entonces, cuando yo ya tengo esa información, dar la ecuación de esa recta tangente es muy simple. Acá le impongo la condición del punto de paso y acá le impongo la condición de la pendiente.
esta sería una fórmula de dar la ecuación de la recta tangente. Pero insisto, este valor dependiente surge de hacer el límite de este cociente incremental. ¿Alguna pregunta? Esa es la forma general de una recta lineal, ¿o no? ¿Sí? Sí, punto pendiente, a veces le Punto dicen así pendiente. a la fórmula, punto pendiente. Acá lo que les comento es otra forma clásica de escribir el límite del cociente incremental. La presentación que yo les compartí, toda bastante borroneada ahora, con colores, con color rojo, parte de al punto ese Q, que es uno que se va a mover, llamarlo de esta forma. La coordenada X del punto Q, X0 más H, y la coordenada Y del punto Q, lo que valga la función en ese punto. Pero también puedo pensar en que a ese punto Q lo dé de otra manera, que sería la que les comparto ahora acá. ¿Qué pasa si digo, me alejo a un punto Q que está también sobre la curva, pero digo, la coordenada X del punto la llamo X. Entonces la coordenada Y del punto va a ser f de x. Acá tenía x0, acá tengo f de x0. Trazo la recta secante y digo, ¿cómo le calculo la pendiente? Igual que antes, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué hago para calcular este cateto opuesto? Hago f de x menos f en x0 dividido cateto adyacente. Y esta diferencia, x menos x0, me estaría dando este cateto adyacente. Así que la pendiente de cualquiera de esas rectas secantes la calculo haciendo esta cuenta. Como yo lo que voy a hacer ahora es imponer que este punto Q se vaya acercando cada vez más a P, y las coordenadas del punto Q son de la forma x, f de x, logro que este punto Q se acerque cada vez más a P si pido que la coordenada x del punto tienda a acercarse cada vez más a x sub 0. Por eso es que aparece en la expresión del límite, límite cuando x tiende a x0 de esto. Y es el mismo valor, ¿eh? O sea que lo puedo escribir así o escribo límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Los dos límites exactamente son lo mismo. No tengo que confundirme de mezclarlos. Tengo que tener cuidado con eso. Hay veces, en algunos ejercicios, que me va a convenir usar esta expresión, y en otros, la verdad es que la mayoría de los casos voy a tener que usar esta, o es la con la que yo me siento más cómoda. Nada más. Una cuestión de gusto. Cualquiera de los dos se puede implementar. No hay problema. Capaz que este tipo de límite, de plantearlo así, me convenga cuando esté trabajando con polinomios de grado bastante grande, capaz que esa sí me convenga. Pero en el resto daría lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Lo tenía recién ahí y lo saqué. Bueno, no importa. El ejemplo dice, encontrar la pendiente de la curva gráfica de la función 1 sobre x, específicamente en x0 igual a 1. Y luego dar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas 1, f de 1. Esto es lo que yo trataría de hacer. Me lo llevo.
Bueno. Después vamos a ver el gráfico en el GeoGebra, cómo queda. Dice, encontrar la pendiente de la curva gráfica de esta función específicamente en x0 igual a 1. Por lo tanto, tengo que plantear el límite de un cociente incremental. No tengo mucha chance. Tengo que calcular el límite. Voy a pensar en esta situación. H tendiendo a 0 de el cociente incremental, que yo voy a seguir esta expresión acá, esta. Tengo que poner límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. El x0 en el ejemplo es el 1. Entonces escribo f en 1 más h menos f en 1 sobre h. Límite cuando h tiende a 0 de. ¿Cómo queda f en 1 más h? Si esta es la función. 1 sobre 1 más h. Sí. Menos. ¿Cuánto es f en 1? 1. 1. A partir de ahora, el ejercicio es un ejercicio de límite. No le voy a echar la culpa a derivada o a recta tangente. La palabra derivada todavía no la presenté. La uso casi como natural. La palabra no la usé. Digo, yo quiero calcular si la pendiente de la curva y luego dar la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto concreto. Pero si bien lo planteo, digo, a partir de ahora es calcular un límite. O sea, no es que no entendí la sección 2.7. Si esto no sale, es porque no entendí ninguna de las otras secciones, o porque me falta estudio, o porque no recuerdo técnicas de cálculo de límite. ¿Cuál podría ser un abordaje acá para calcular este límite? ¿Qué podría ser? Haces la resta de fracciones. Sí. Sí, no me queda otra. Sí, no me queda otra. Dejo el h por ahora, después lo voy a cambiar de lugar. Cuando tengo que hacer esta resta en este numerador, ¿a quién saco como común denominador? 1 más h. Sí, 1 más h. Sí, no me queda otra. Si se acuerdan, acá tengo un 1. Cuando estos denominadores nada tienen que ver uno con el otro, que no hay factores en común, la mejor forma es sacar el producto de los dos denominadores. Entonces sacaría 1 más h por 1, 1 más h. Bueno, ¿cómo sigue esto? La resta. Quedaría 1 menos 1 más h. Bien, es El 1 más 1 h. multiplicando al 1 más h. Bien, perfecto. 1 más h dividido 1 más h, 1. Por el 1 de arriba, 1. Menos, dice, ¿no? Menos. Este menos de acá, que es este gran menos de acá. 1 más h dividido 1, 1 más h. Por 1, 1 más h. Ese menos está delante de todo. Así que mucho cuidado con el tema de cómo utilizo los paréntesis. Ahora vengo acá y tengo límite. Cuando h tiende a 0 de... Cuando yo tengo acá una fracción dividido h, antes no tenía eso, tenía una resta de fracciones dividido h, se me ocurre que es una buena oportunidad para dejar de tener tantas divisiones. Fracción dividido número, ¿para qué tanta línea larga de fracción? Quiero tener una sola. Entonces, esta que es la más larga me dice que a esta fracción, si la estoy dividiendo por h, es lo mismo que multiplicarla por ¿quién? Sería h por 1 más h. 1 sobre O sea, h. sí es. Te quedaría 1 menos. O sea, yo pregunto otra cosa, ¿no? Tengo esta gran fracción ahí, ahora veremos cómo queda, porque va a haber cosas que se van a simplificar. Tengo esta fracción dividido h. Es lo mismo que tener esta fracción multiplicado por... 1 sobre h. Ahí estamos.
que es lo que decía tu compañera recién, ¿no? Entonces tengo acá 1 menos, ahora lo voy a escribir diferente a esto, sobre h por 1 sobre h. Cuando yo resuelva este paréntesis, 1 menos 1 más h, ¿qué es lo que me queda? Acá, esto acá me estoy confundiendo, esto es 1 más h. Esto, así. ¿Qué me queda acá arriba? Uno menos 1 más h. En la parte de arriba Sí, queda menos h. claro, ese menos cambia el signo de todo lo que tengo dentro del paréntesis, por lo tanto me va a quedar 1 menos 1 menos h. Que ahí decía uno de los chicos más h, me pareció que escuché. Que reconozco esa voz, la reconozco. Ya voy reconociendo algunas voces. No sé los nombres. Acá arriba me queda entonces menos h. Acá me queda 1 más h por 1 sobre h. ¿Qué hago? Podés cancelar directamente el h y te queda el menos. Límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre 1 más h. ¿Puedo calcular el límite? Sí, reemplazo directo. ¿Y cuánto me da? Menos 1. Bien. Y ahora que dijiste muy bien vos, reemplazo directo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo quería hacer reemplazo directo en la presentación inicial de este límite? ¿Qué hubiese pasado? Acá tenía la gran fracción. Una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sí. Es lo que va a pasar habitualmente cuando hagamos el límite de un cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0, fíjense que esto tiende a 1, esto tiende a 1, o sea que el gran numerador tiende a 0, y abajo también. O sea, es lo que me va a obligar a trabajar algebraicamente la expresión para luego ver si me puedo sacar de encima la indeterminación y decir finalmente cuánto da. Bueno, lo trabajamos, resultado de esto menos 1. Por lo tanto, la pendiente que tiene la curva en el punto 1, f de 1, es menos 1, ¿no? Entonces, la pendiente es menos 1. ¿Y cómo encuentro entonces ahora, como me pide ahí, la recta tangente? Con la fórmula que había presentado. Esa. Exactamente, esta. La pendiente, esto era un más, ¿no? Por ahí no sé si se ve tanto, eso es un más. Voy a tener que poner i igual f en x0 más esa pendiente que encontré por x menos x0. En nuestro caso sería i igual a f en 1, que en f en 1 ya lo habíamos calculado, nos daba 1, más la pendiente, o sea, menos 1 por x menos, como estoy parada en el 1, menos 1. O sea que la recta es de la forma i igual a menos x más 2. Y esa es la ecuación de la recta. Yo quería trabajar la situación justamente que estaba planteada ahí con la función para que lo hagan ustedes después ante un ejercicio parecido, ¿no? Nuestra función f de x es 1 sobre x. Bárbaro. Yo me voy a posicionar en el punto específicamente de coordenadas 1, f de 1. Ese punto lo llamé P. Entonces yo les decía hace un rato, si yo tengo que hacer este proceso dinámico, voy a decir, me voy a posicionar en un punto que lo voy a llamar Q, de la forma 1 más h, f en 1 más h.
el GeoGebra no va a reconocer quién es H, entonces me va a decir si es un deslizador. Y yo le voy a decir que sí, que cree el deslizador que se llama H. Yo, para que esto tenga sentido, le voy a proponer a ese H que vaya desde -1, y ya me estoy quedando, no sé, -1 a 6, el incremento lo hago bien chiquitito, 0,01. Y entonces, la idea es, el punto viene desde acá, se va a mover, se va a querer acercar cada vez más a P, y por supuesto que puedo venir desde arriba, ¿no? Lo que voy a pedir ahora a GeoGebra es que me haga la recta que contiene a estos dos puntos, a P y a Q. Voy a cambiar el color para que se vea. Esa es la recta. De esa recta, en realidad lo que yo quiero es la pendiente. Entonces le voy a pedir que me dé la pendiente, y acá pongo la pendiente de la recta que se está llamando acá GeoGebra, la está llamando G. Entonces, este numerito que está muy pequeñito acá, me va a estar dando la pendiente que tienen estas rectas secantes. Por ahí lo puedo poner en otro lado para que se vea mucho más grande, porque ahí se ve re pequeñito. La pendiente. Y le asigno este A. Lo voy a poner más grande. Texto negrita y vamos a poner grandecito, mediano ahí, ¿no? Fíjense que a medida que yo voy corriendo ese valor de H, que hace que Q se acerque cada vez más a P, el valor de la pendiente va tendiendo a acercarse a un número que parece ser que es -1. O si vengo desde arriba, con un P que viene desde el otro lado, no vengo por acá. Vengo por acá, la pendiente se va acercando, -2 dice ahí, -1, -1,1, pareciera ser que tiende a ese valor, obviamente que ya calculamos la tendencia. La tendencia ya la calculamos y nos dio -1, ¿no? Entonces ahora le digo a GeoGebra, quiero esa recta que era, que pasa por P y que se mantiene tangente a la curva. Me dibuja la recta. Y yo digo ahora, ¿quién es la recta? La veo acá. La voy a poner con otro color. Esta sería la recta tangente de la que estábamos hablando. Y fíjense que en la ecuación de la recta pone exactamente y igual a -x más 2. Que era lo que nosotros habíamos averiguado recién. O sea, hicimos las cosas bien. A GeoGebra le creemos e hicimos las cosas bien. Bueno, todas estas cositas que uno va viendo, está bueno que uno las vaya como aplicando después en los ejercicios, porque realmente después GeoGebra es un viaje de ida. Cuando uno se empieza a sentir amigo de GeoGebra, le va a buscar la vuelta y va a tratar de corroborar todas las cosas que hace con él y hasta construir cosas con GeoGebra, que es lo bueno. Como a modo, digamos, de continuación de este ejercicio, aparece está totalmente resuelto, lo vamos a ver desde acá, ya hicimos gran parte nosotros en ese caso especial, con la misma expresión de función, nos pide el primer apartado encontrar la pendiente de la curva, pero ahora posicionados en cualquier x igual a A, obviamente con A distinto de 0, porque con x igual a 0 no podría encontrar la ley de la función, no está definida para x igual a 0. Entonces me pide que encuentre la pendiente, ahora no para x igual a 1, sino para x igual a A. ¿Qué tendría que plantear para encontrar ese valor de pendiente? Que obviamente yo cambio el valor de A y va a cambiar el valor de la pendiente. ¿Cuál sería, en el apartado A, la expresión que yo tendría que poner en el cálculo del límite para encontrar esa pendiente de la curva
cuando ahora cambio el x igual a 1 por x igual a a? La segunda que nos presentaste. No me acuerdo bien cómo era. ¿No sería el límite cuando tiende a? Cuando X tiende a. Bueno, ponele que hagamos ese. Límite. Cuando Decime. X tiende a. De f de a menos h. Oh, ahí hicimos una mezcla Pero no. tremenda. ¿No era que íbamos a usar la del cociente incremental? No sé, me dijeron la segunda fue Ah. esta. La primera fue esta. Yo no me sé la segunda, profe. No sé cuál quieren. La que ustedes quieran. Si Esta quieren es la más corta, A ver. es un poco más corta, un poco más. Bueno, yo voy a escribir acá la función 1 sobre x para que las tengamos de referencia. Esta es la f, ya que tenemos las dos expresadas acá. Y quiero en x igual a a. ¿Vamos a hacer esta versión? ¿Cómo quedaría la cuenta para calcular la pendiente? Límite. Cuando X tiende a A, Bien. Arriba de la fracción. 1 sobre X Sí. menos ¿Qué pasó? 1 sobre a sería. Menos 1 sobre a. Está bien, esto sería f de x, como dice acá, f de x 1 sobre x, menos f en a, o sea, 1 sobre a. Y acá abajo, A. X nah, menos a. x menos a. X menos a. Esta sería una versión. ¿Cuál sería la otra versión pensando en esta escritura? Límite. Cuando h tiende a 0, de, ¿qué voy a poner acá? 1 sobre a más h. menos 1 sobre a. Y todo sobre h. Que es haber hecho f en a más h menos f en a sobre h. Cualquiera de los dos, el resultado va a ser el mismo. Obviamente que acá, como la variable del límite es h, lo que sea a va a ser un valor que yo lo voy a considerar constante. Entonces, bueno, voy a saltar directamente a la cuenta. La que les propongo es la segunda. Por supuesto, lo pueden hacer con la primera que ustedes me dijeron. Pero las estrategias para hacer esta cuenta son exactamente la misma, es exactamente la misma estrategia a la que hicimos recién para cuando x fue el 1. Lo único es que ahora, en lugar de 1, aparece a. Entonces puedo calcular de manera ya genérica este límite. Fíjense cómo queda. El límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre a por a más h. Entonces, cuando h tiende a 0, ¿qué va a pasar? Esto tiende a A. Esto ya es A, entonces el resultado final de esto es menos 1 sobre A cuadrado. Así que para cualquier otro valor de x, por ejemplo, para x igual a 2, la pendiente de la recta tangente, la gráfica de la función en el punto en el cual me paro, es menos 1 sobre 2 al cuadrado. Ya lo tendría escrito de manera genérica. Y aún más, dice, ¿en qué punto de la recta, de la curva, la pendiente es igual a menos un cuarto? ¿En qué puntos la pendiente es igual a menos un cuarto? Miren, yo con el GeoGebra, supongamos que me saco de encima todas estas, no muestro todo esto, para que no me confundan nada de lo que hago. Digo, yo sé que tendría que estar buscando puntos en la curva que tengan una pendiente igual a menos un cuarto. Entonces yo podría hacer esto. Planteo la ecuación de la recta y igual a menos un cuarto
menos 1/4 x. La recta la tengo acá. Ahora no la hice móvil. Pero de esta recta, yo podría ahora buscar qué puntos al momento de calcularle la recta tangente son paralelas a esta. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un punto acá, sobre la curva, en ese punto le pido que me haga la recta tangente. Me voy moviendo con el punto. No lo puedo hacer móvil. Sí. Digo, a ver, y por acá voy encontrando. Ay, a ver. Ahí pareciera. Ahí, capaz que ahí, en ese punto, por ahí, la recta tangente es paralela a esta. Tendría la misma pendiente. Y lo mismo tendría que venir por acá. Y no sé, el X puede estar por ahí cerquita de 2. Lo mismo va a pasar por este lado. Una manera de observar por dónde puedo encontrar puntos en la curva que al momento de calcularle la recta tangente la pendiente sea menos 1/4, que geométricamente sería que sea paralela a esta, porque tienen la misma pendiente. Bueno, esa es una visualización a partir del uso de GeoGebra, pero si no, lo que voy a hacer es pedir que el valor de la pendiente, que ya la calculé en el apartado A, sea igual a menos 1/4. De pedir eso, nos queda la ecuación que a cuadrado tiene que ser 4, por lo tanto a vale 2 o a vale menos 2. Más o menos coincide con esta ubicación, así como a ojo, del punto que en la gráfica tiene una coordenada x igual a 2. Eso pudo haber sido a ojo, igualmente la pendiente de esta recta la tengo. Igual está bien. Sí, porque la pendiente la tengo acá. Pero algebraicamente lo puedo hacer. Y una vez que tengo esos dos puntos, en cada uno de esos puntos, como está dibujado acá, lo que hago es dar las ecuaciones respectivas de la recta tangente. Las dos van a tener la misma pendiente, que es menos 1/4. Lo que van a tener de diferente es el punto de paso. En una, el punto de paso es este, 2, f en 2. Y el otro va a ser el punto de paso menos 2, f en menos 2. Son estas dos. Bueno. ¿Les parece si hacemos un corte acá? ¿Un recreíto de 10 minutitos? Sí, re. Re, ¿no? Sí. Bueno, genial. ¿Hacemos un cortecito, en 10 minutos volvemos? Bueno.